Hoy es el Día de las Legumbres y para hablar de ello tenemos a Lidia Vicente. Hola. Bueno, las legumbres que antaño se consumían mucho, yo creo que tuvieron un pequeño momento de declive, pero ahora de nuevo podemos decir que están de nuevo en auge, ¿no? Sí, es que deben de estarlo porque son muy sanas y muy recomendables para nuestra alimentación. Como tú bien has dicho antes, se recomienda como mínimo 3 veces a la semana consumirlas, entonces es muy importante. Mensaje muy importante a nosotros que nos ven muchos pequeños en casa, hay que comer legumbres. Sí, y hay muchas maneras de comer legumbres, lo vamos a ver ahora. Vamos a conocer algunas de ellas. Por una característica genérica, ¿qué podríamos decir de las legumbres? A ver, nutricionalmente son fantásticas porque tienen mucha proteína, hidratos de carbono, fibra, vitaminas, minerales, son bajas en grasa, o sea, junto con la fruta y la verdura es lo más saludable que existe y es lo que más debemos de repetidamente comer. Bueno, yo aquí veo algunas legumbres tradicionales, sí, pero hay otras un poco que me sorprenden más. Cuéntame. Sí, hemos traído un poco un muestrario de muchas más que existen, que tenemos en Detarros, pero aquí hay una muestra para que se vea la variedad incluso dentro de las alubias, por ejemplo, lo distintas que puede ser una verdina, de una tolosana o un judión de la granja. Totalmente diferentes. No tiene nada que ver, cambian mucho también las texturas, el sabor. En las lentejas. Las lentejas también son totalmente distintas, la del centro sería una clásica, una castellana, tenemos una lenteja caviar o beluga y una lenteja roja que, como puedes ver, también no tiene nada que ver una con la otra. También lo vamos a notar en el sabor, ¿no? Hay diferencia en la textura y también matices en el sabor importante. Evidentemente es lenteja y sabe a lenteja, pero va a cambiar y va a hacer que no nos aburramos de comer legumbre. Garbanzo, aquí hemos traído uno, pero también hay de diferentes tamaños y texturas, con lo cual también habría variedad. Esto sería lo clásico, ¿no? Claro, y la forma clásica, desde luego, de comerla son con esos guisos. Los potajes clásicos, pero también hay más maneras de comer este tipo de legumbre clásica. ¿Cómo podemos comer esto que no sea con cuchara? Pues un garbanzo podemos hacer un hummus, por ejemplo, que no tiene nada que ver con un cocido, que es lo que haríamos con un garbanzo clásico. Las alubias, las lentejas, bueno, los garbanzos incluso se pueden hacer hamburguesas, se pueden utilizar para hacer incluso repostería. ¿Repostería también incluso? Efectivamente, o sea, muchísimas maneras de utilizarlas, sí. Y además también esto nos da un poco de idea, porque claro, solemos asociar las legumbres con el plato caliente de cuchara y claro, en verano sí, las ensaladas, efectivamente. También podemos hacer esas ensaladas. Esa es una manera que durante todo el año se puede hacer, pero igual más en verano, aprovecharlas para introducirlas en las ensaladas y tomarlas de esa forma, eso es. Consejos para cocinarlas. La legumbre, cuando la cocinemos seca, lo ideal es ponerla siempre en remojo. De hecho, es aconsejable hacerlo con todas o prácticamente todas, salvo alguna excepción que veremos, pero hay que ponerlas en remojo para que se digieran mejor. Hay trucos también para que ese remojo... Eso es lo que te iba a decir, porque ya tenemos las legumbres, un poco de gases... Sí, pero si haces un buen remojo y una buena cocción, incluso en ese remojo de esa cocción hay truquitos, colocar un alga, colocar comino... Con un alga, la alga kombu se coloca en el remojo y ayuda a evitar luego los gases. Eso en el remojo, ¿no? Previo al proceso. Y luego en la cocción también, en ambos, eso es. Y eso ayuda a digerirlas muchísimo más fácil. Eso no hay que tener miedo, hay que hacerlo de forma correcta, pero bueno, para eso estamos, para asesorar. Qué interesante también. Vamos con más cosas también, porque tenemos ahí en esa esquina... Tenemos más formatos, eso es. Luego hay las veo muy novedosas. Formas distintas de comer legumbre. En este caso hablamos de la soja, es soja roja, también llamada azuki, el nombre japonés. La soja estos últimos años sí que se ha introducido mucho en la alimentación, es muy rica en proteína. Y se puede tomar así o también se puede tomar texturizada. Nos estás contando también formas diferentes en las que podemos consumir la legumbre, pero también encontramos, por ejemplo, estas pastas. También, esto es maravilloso, porque esto es la forma de comer legumbre en 4 minutos. Estas en concreto están hechas de lenteja roja, es decir, con esa lenteja se hace una harina y con esa harina se hace esa pasta. ¿4 minutos de cocción? 4 minutos de cocción, y esta se hace con guisante, que el guisante no hay que olvidar que es una legumbre, no es una verdura. Sí, ¿vale? Cierto, que a veces... Entonces, es una manera de tener todas las propiedades de la legumbre con 4 minutos de cocción, que muchas veces la legumbre nos da pereza lo que es la cocción, evidentemente. Y lo último, muy ricas para los niños, etc. Lo último que tenemos ahí, también podemos hacer con la legumbre... Harina de garbanzo, efectivamente. Esta en concreto es de garbanzo, hay más harinas. ¿Y la podemos usar para todo? Se puede usar para muchas cosas, sobre todo rebozados es súper aconsejable porque no absorbe tanto aceite, queda muy crujiente y muy jugoso el interior, o sea que es súper recomendable. Y nosotros que pensando que la lenteja o los garbanzos eran aburridos, fíjate no, si nos dan muchas cosas. Aquí tenemos también para purés muchísimas opciones y más que no están aquí, pero podemos encontrarlas perfectamente en Detarros, sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.